Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 2, La caída de Aldorf, por Chris Wright. Capítulo 4. Swacerhelm se encaminó con paso resuelto hacia el corazón de la batalla. Los soldados se aglutinaban en torno a él a su paso, y el compacto grupo de espadas avanzó por el terreno ensombrecido, por las nubes que se deslizaban velozmente por el cielo. Las últimas tropas de reserva ya se habían sumado al combate, y todos los cuadros de infantería estaban arrojándose al ojo del huracán, con la ilusoria esperanza de que la mera superioridad numérica pudiera detener la marea de demonios de la plaga. Swacerhelm se dirigió en línea recta al flanco oriental de Talp, bramando órdenes a las cuasi derrotadas partidas de guerra que encontraba a su paso, mientras la lucha se volvía más encarnizada. «¡Formad!», gritó, blandiendo la espada larga y dirigiéndose a las tropas imperiales que lo rodeaban. «¡Sois hombres! Por vuestras venas corre la sangre sagrada de Sigmar. Luchad como tales. No lo olvidéis. ¡Valor!». Sus palabras tuvieron un efecto inmediato. Hasta el último alabardero y piquero del ejército conocía la voz de Swacerhelm, y a pesar de que con el cariño que le profesaban no era comparable con el que se había ganado Helborg con sus extravagancias, no había sobre la faz de la tierra un guerrero más respetado que él. Swacerhelm era un tipo enorme, revestido por una panoplia que blandía ante sí la espada de la justicia, y el simple rumor de su presencia en el campo de batalla insuflaba nuevas esperanzas a los hombres. Acompañado por sus leales espadas, Swacerhelm abrió un pasillo hasta la última posición conocida de Talp. El enemigo los acometía en oleadas, Skellings en su mayor parte, una muchedumbre anárquica de bárbaros vestidos con pieles que mostraban las primeras señales de la enfermedad y con los ojos desorbitados por los delirios de sus chamanes. Comandados por Swacerhelm, los alabarderos imperiales lograron recomponer en buena medida las líneas defensivas y repeler el martilleo de los ataques cíclicos. Se estaba recuperando el terreno perdido y la intensidad de la carnicería disminuyó. Sin embargo, la tregua duró poco, y de las filas enemigas surgieron unos oponentes más duros, guerreros kurgans en armadura oscura y cota de malla, blandiendo hachas y martillos de guerra de mango largo, seguidos por una chusma de origen demoníaco que chillaba estridentemente y arañaba el aire con las garras. Detrás de ellos sobresalían las moles obscenamente hinchadas de los portadores de plaga, que avanzaban renqueando y dando tumbos hacia la batalla. Su tufo rancio, un arma en sí, les precedía y sumía a los hombres en un ataque incontrolable de arcadas, aún antes de tenerlos al alcance de las armas. «¡Conmigo, hombres del Imperio!», bramó al mismo tiempo que salía a la carrera hacia los abominables criaturas. «¡Son mortales! ¡Tened fe en el sagrado imperio de Sigmar y luchad!». Las tropas del Imperio lo siguieron sin dudarlo y se abrieron paso ferozmente a través de la horda de Kurgan, desgarrando cuerpos, abollando armaduras y amputando extremidades y puños. Se arrancaron ojos y se cercenaron tendones, se degolló, se estranguló y se rompieron tobillos. Un solo paladín kurgan exterminó a todo un grupo de alabarderos. Un gigantesco señor de la guerra del caos cayó abatido por una docena de soldados del Estado que empuñaban espadas y que destriparon a su oponente como si éste fuera un oso, a merced de una manada de lobos. Swacerhelm avanzó hacia la cabeza de sus tropas y apartó a patadas a una escurridiza criatura demoníaca que se deslizaba por el suelo con la intención de clavarle los colmillos en las botas. Un jefe kurgan se plantó delante de él, con las manos enfundadas en unos guanteletes con pinchos y blandiendo un hacha de doble hoja, pero Swacerhelm le sajó el estómago con un tajo transversal, sin apenas variar el paso, y antes de que el kurgan pudiera atacarlo con el hacha, volvió a atacarlo con un golpe de revés que hendió carne podrida. El kurgan retrocedió y Swacerhelm lo embistió con la hombrera en la cara. El señor de la guerra se tambaleó y el paladín le asestó un puñetazo atroz con el guantelete,
que le rompió el cuello y lo tiró al suelo. Los hombres que rodeaban a Swaterhelm bramaron con una revitalizada sed de sangre y siguieron a su comandante con determinación. Por todas partes seguían cayendo rayos de color esmeralda desde el cielo. Una vil mezcla de sangre y de agua de lluvia formaba charcos en las huellas de las botas o corría en forma de riachuelos por el barrizal del suelo. ¡Adelante!, rugió Swaterhelm, mientras destripaba de un espadazo al último bárbaro que se interponía entre él y el portador de plaga. El cuerpo del demonio se abrió paso en pellones entre los señores de la guerra en armadura. Caminaba de un modo perturbador, con unas extremidades exageradamente largas y el torso estriado por regueros de pus que se precipitaban al barro en pegotes humeantes junto a sus pezuñas. Tenía cuarteada la piel de color verde oliva y a través de las grietas se veían entrañas. El monstruo carecía de ojos, orejas u otros rasgos por el estilo, y toda su cara estaba ocupada por unas fauces repletas de incisivos. Cuando el demonio percibió la presencia de Swaterhelm, lanzó un grito desafiante con la boca llena de flema y agitó un largo báculo rematado con una serie de pinchos oxidados de los que emanaban unos vapores nauseabundos que se propagaban por el suelo como una neblina matinal. Swaterhelm cargó directamente hacia él, con la respiración contenida y trazando frenéticamente un arco en el aire con la espada. El portador de plaga puso ante sí el báculo para bloquear el golpe, y las dos armas chocaron con un estrépito ensordecedor. Swaterhelm lanzó otra acometida con su acero, mientras sentía cómo los repugnantes gases ascendían por su armadura. El demonio se arrojó contra él, abriendo y cerrando la enorme boca, pero el paladín se echó a un lado para esquivarlo, y su yelmo recibió una lluvia de saliva. Swaterhelm contraatacó con un puñetazo contra el torso del demonio. La mano atravesó sin dificultad el tejido, ablandado por la enfermedad de su rival, y se hundió en el cuerpo hasta la muñeca. Cuando intentó extraerla, la criatura le agarró del cuello con la garra que tenía libre y se lo estrujó. Swaterhelm descargó la espada sobre el demonio y la hoja se hundió en el cuello devastado del portador de plaga, pero las heridas solo contribuyeron a aumentar el efluvio de gases asfixiantes. El paladín comenzó a ahogarse y acribilló a espadazos a la criatura, con la intención de cercenarle el cuello fibroso. No conseguía acertar en su objetivo, entorpecido por la pegajosa garra que le aferraba al cuello. Sin embargo, algo que no era su hoja dio en el blanco, y la cabeza del demonio salió despedida del cuerpo en medio de una lluvia de mocos y de gotas de sangre parduzca. El cuerpo decapitado aún continuó erguido ante Swaterhelm durante unos instantes, apoyado en el báculo, hasta que se desplomó y se reventó al estrellarse contra el suelo. Un torrente de fluidos negros le bañaron las botas. Swaterhelm se tambaleó, momentáneamente cegado por el chorro de espeso pus. Se limpió la visera y vio la figura de Luthor Hughes, ataviado con una túnica, de pie ante el cadáver del demonio. El martillo de guerra del sacerdote guerrero estaba embadurnado de fluidos corporales y su cabeza afeitada estaba salpicada de sangre. El paladín hizo una torpe reverencia. «Gracias, señor sacerdote», farfulló. Hughes asintió secamente. «Y hay más esperando». La lucha sin tregua proseguía a su alrededor. Las tropas imperiales combatían con kurgans, skellings y cosas peores. El aire ya no apestaba a pólvora, pues la artillería había dejado de disparar, y su lugar lo había ocupado el hedor a cuerpos que llevaban mucho tiempo en un estado de putrefacción. El séquito de Swaterhelm continuó abriéndose paso y despejando una pequeña zona en mitad del atiborrado campo de batalla. El paladín limpió de una sacudida buena parte de la bilis adherida a su espada y sintió una débil manifestación de fatiga en los huesos. «¿Te ha enviado el emperador?», preguntó Hughes en tanto buscaba otro foco de lucha al que sumarse. Swaterhelm oyó los gritos de guerra que Valten, el misterioso muchacho paladín que blandía Galmarad con un vigor juvenil, profería con su nítida voz no muy lejos de él. «Es posible mantener este flanco», dijo Swaterhelm con la voz ronca. «Hay que replegarse». «Imposible», repuso con el ceño fruncido Hughes. «Nos superan en número. La fe nos
Vlad von Karstein está aquí. Hus se quedó mudo y se volvió para clavar su mirada torva en Söderhelm. Eso es imposible. Söderhelm resopló con impaciencia. Usa los ojos. Los muertos avanzan para enfrentarse con los malditos y los vivos están atrapados en medio. Tengo órdenes. Debemos abrirnos paso luchando hasta el mariscal, reunir todas las fuerzas que podamos y luego aguantar en el centro hasta que surja la ocasión para replegarnos ordenadamente. Hus estaba estupefacto. La idea de la retirada le resultaba odiosa. Su austero credo solo bendecía el avance ante el enemigo, y él estaba dispuesto a luchar sin descanso hasta el fin del mundo. Su hacha goteaba sangre de sus víctimas. Pero incluso él veía lo que estaba sucediendo. Mientras Söderhelm hablaba, una expresión de comprensión comenzó a instalarse en el rostro de Hus. El hedor que flotaba no era de enfermedad, sino de muerte. «¿Dónde está Helvor?», preguntó el sacerdote. Söderhelm estaba a punto de responder cuando estalló en un multitudinario rugido desafiante. Las voces sonaban distintas a las anteriores. No eran los típicos gritos bestiales de los norses, ni los escalofriantes cuernos de batalla de los silvanos, sino una extraña aristocracia humana y enfervorecidos berserkers sedientos de sangre. Los dos guerreros volvieron la vista hacia el norte. Estaban llegando para sumarse a la refriega nuevas tropas en armaduras carmesíes como la sangre y sobre unos descomunales corceles de hierro y bronce. Aún estaban lejos, pero arrasaban todo lo que hallaban a su paso. Sobrevolando la vanguardia se deslizaba una truculenta figura de la más oscura mitología, un dragón demacrado, huesudo, con las garras extendidas y abiertas como un cuervo, montado por un caballero de roja armadura. La titánica bestia surcaba el cielo, sostenido en el aire por magia antigua. Ante aquel portento, incluso Hus dejó caer una pizca a sus corpulentos hombros. Luego, con una mueca desafiante en los labios, volvió a sopesar su martillo de guerra. «¿Lucharás a mi lado, paladín del emperador?» «Hasta el fin del mundo, sacerdote», respondió con un gruñido Söderhelm, blandiendo a Restal. Hus esbozó media sonrisa. «Aplastaremos a unos cuantos cráneos más antes de que acaben con nosotros». Söderhelm asintió con gravedad. Las hordas que los rodeaban habían recuperado la iniciativa y la carnicería se había recrudecido. «Que así sea», gruñó, y regresó a la lucha con paso resuelto. Garra de Muerte se dirigió hacia el dragón. La criatura no muerta adivinó sus intenciones y se alzó por el cielo con unas garras como guadañas extendidas. Las mandíbulas huesudas se separaron para dejar a la vista una cavidad monstruosa y un tóxico chorro de fluvios de cadáver emanó de su interior hueco. Calfrans blandió la espada, que seguía apagada, desprovista del fuego que normalmente ardía a lo largo de la hoja con inscripciones rúnicas, y aun en medio del frenesí del combate que estaba teniendo lugar, eso inquietaba sobremanera al emperador. Tal vez la sangre del demonio había anulado su alma ancestral. El jinete del dragón lanzó entonces un grito dirigido a Calfrans, y su voz atravesó la lluvia como el chillido de un ave rapaz. «Estás perdiendo, sangre caliente», espetó el jinete. «Huye ahora, que tu pajarraco aún tiene plumas». Garra de Muerte soltó un chillido de ira y se lanzó directamente hacia el nuevo enemigo. El grifo, con las alas convertidas en unas manchas difuminadas, se deslizó por debajo de los chorros de gas amarillento y arremetió contra el torso desprotegido del dragón. Las dos criaturas chocaron y se arañaron ferozmente con las garras. La ira de Garra de Muerte era superior y arrancó grandes trozos de carne marchita del costado del dragón. La monstruosidad contraatacó y abrió un surco en el lomo de Garra de Muerte, y a punto estuvo de arrancar a Calfrans de la silla de montar. Cuando las huesudas garras del dragón pasaron por su lado, el emperador las acometió con su hoja y cercenó 2 dedos a la altura de los nudillos de la zarpa. A continuación, las dos criaturas, impelidas por el ímpetu del choque,
Volvieron a separarse y ambas viraron para emprender un nuevo ataque. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo, sangre caliente?, preguntó con un tono burlón el jinete del dragón. Tu mundo está llegando a su fin. Está muriendo ante tus ojos y eres incapaz de remediarlo. Calfrance había visto de refilón a su rival cuando las dos monturas se habían trabado, y lo que habían captado sus ojos resultaba inquietante. El jinete del dragón vestía una opulenta panoplia de color de la sangre, embellecida con exquisitos detalles y con el sello de la perdida fortaleza de sangre. Tenía la boca plagada de colmillos y su voz sonaba arcaica, con el acento soberbio de la nobleza del imperio. Todo lo relacionado con él, desde su montura maldita hasta su tono imperioso, indicaba que era un señor no muerto, un vampiro poderoso de linaje caballeresco. No obstante, Calfrance jamás se había enfrentado a un vampiro como aquel. Nunca había visto un rostro tatuado de aquella manera, ni los pesados gorjales de bronce que adornaban la armadura de su oponente. El jinete exhibía una burda estrella de 8 puntas en el pecho, negra como el licor, y el filo de su espada relumbraba con llamas de violetas energías. ¿Acaso los muertos pueden sucumbir a la corrupción?, se preguntó el emperador, mientras Garra de Muerte se inclinaba vertiginosamente y de nuevo se lanzaba a toda velocidad hacia el dragón. Las dos bestias chocaron, se retorcieron y se golpearon dando rienda suelta a su odio mutuo. Garra de Muerte hundió el pico ganchudo en el cuello del dragón y hurgó entre sus frágiles vértebras. La abominable criatura se separó del grifo con una bocanada de gas tóxico y a continuación le embistió en los fornidos hombros y le asestó un golpe con la cola sembrada de púas con la intención de abatirlo. Garra de Muerte esquivó el infecto aliento del dragón y contraatacó con las 4 garras extendidas. Los movimientos de las monturas se acercaron a los jinetes y por primera vez Calfrance tuvo a su adversario al alcance de Drachenhalm. El vampiro reaccionó con rapidez, con esa fabulosa rapidez propia de su raza maldita, y las 2 hojas colisionaron con una explosión de chispas. Pese a su gruesa armadura, el señor no muerto trazó vertiginosamente con su hoja un círculo de fuego y de acero en el aire antes de dirigir la punta hacia Calfrance. El emperador logró evitar que la espada le golpeara de lleno, pero la letal hoja se deslizó por la hombrera izquierda de su armadura. Garra de Muerte y el dragón seguían enzarzados en su propio duelo, de manera que mantenían a sus respectivos jinetes lo suficientemente cerca para que se batieran en un feroz intercambio de espadazos. Las hojas chocaban y vibraban una y otra vez con un estrépito ensordecedor. El señor vampiro era un consumado espadachín. Poseía la astucia refinada de su estirpe y estaba dotado de la fuerza sobrenatural heredada de ese funesto linaje. A eso se sumaba que las marcas de perdición blasonadas en su armadura perturbaban el aire, destilaban corrupción, como si vomitaran magia oscura directamente del mismísimo otro reino. «¡Por Sigmar!», rugió Calfrance, al mismo tiempo que se erguía en la silla y se abrazaba a Garra de Muerte cuando el grifo corcoveó en el aire. El emperador empuñó la espada con ambas manos para asestar un golpe descendente con el que se proponía arrancar al vampiro de su montura. El señor no muerto bloqueó el golpe, pero la fuerza con la que se fue propinado a punto estuvo de tirarlo del dragón. Calfrance insistió en el ataque y le asestó una serie de furibundos espadazos descendentes. El vampiro puso todo su empeño en esquivarlos, pero la espada del emperador hendió la armadura de su rival desde los hombros hasta el peto y en el rostro tatuado asomó una sonrisa de desprecio. El señor no muerto perdió momentáneamente la compostura. Sin embargo, el dragón pesaba el doble que Garra de Muerte, ya no en su estado de muerto, era un enemigo muy peligroso. La monstruosa bestia hundió las garras en el lomo cobrizo del grifo, desgarró músculos y arrancó manojos de plumas. Calfrance percibió las palpitaciones abrasadoras de su grifo y supo que al final se acercaba. Si no era capaz de matar al jinete, el dragón acabaría con él y con su montura. «¿Por qué?», espetó Calfrance con los dientes apretados, mientras las espadas hendían el aire. «¿Por qué luchas al lado de estos dioses?». El vampiro imprimió más ímpetu al ataque,
como si la pregunta hubiera calado hondo en cualquiera que fuera la conciencia que tuviera. «¿Y por qué no, mortal?», respondió riendo de una manera que sonó algo forzada. «¿Por qué no aceptar los regalos que se me ofrecen?». Sonrió y dejó a la vista los colmillos que atestaban su boca, y Calfrance reparó en los tachones de hierro clavados en su carne. «Son generosos. ¿Cómo si no iba a poder hacer esto?». Una aura dorada surgió entonces de la armadura blasonada del vampiro, y las llamas de su espada rugieron con virulencia. Calfrance retrocedió, y el jinete del dragón se abalanzó sobre él. Las hojas salieron repelidas al colisionar con el estruendo del acero. Una espada menos fabulosa que el colmillo rúnico se habría hecho añicos con el golpe. Pese a todo, Calfrance no pudo hacer nada más que mantener la posición. De su valiosa armadura saltaron fragmentos, y el emperador vio cómo esquirlas de oro se precipitaban por el aire hacia el campo de batalla. Calfrance respondió a la abrumadora lluvia de golpes con tajos con su espada, pero entonces el dragón por fin encontró un hueco en la defensa de Garra de Muerte y clavó una garra huesuda del tamaño de un hombre en el pecho del grifo. Garra de Muerte chilló y corcoveó enloquecidamente en el aire. Calfrance dio bandazos y estuvo a punto de salir disparado de la silla, y durante una fracción de segundo el brazo con el que blandía la espada se separó de su cuerpo y le dejó desprotegido el pecho. Eso era todo lo que necesitaba el vampiro, cuya espada destelló al penetrar certeramente a través del punto débil de la armadura, que era el resquicio entre el borde del peto y el de la hombrera. El dolor fue atroz. Las llamas se deslizaron a lo largo de la vil hoja y se propagaron imparablemente por la armadura devastada de Calfrance. Se le emborronó la visión y sintió un espasmo en la espalda. Oyó un rugido que sonaba lejano y el mundo comenzó a desmoronarse a su alrededor. Cuando se dio cuenta de que Garra de Muerte estaba herido de muerte, ya era demasiado tarde y estaba precipitándose hacia el suelo. Devastado por el dolor, alzó la mirada y vio la silueta del vampiro, que se empequeñecía a una velocidad vertiginosa, mirándolo desde lo alto. «Tú también podrías haber disfrutado de sus regalos», espetó el jinete del dragón con una voz retorcida y chillona. «Pero elegiste la senda de la cobardía. Yo no». Calfrance apenas oyó lo que le dijo. Garra de Muerte trataba por todos los medios de remontar el vuelo, pero sus alas eran un amasijo de plumas destrozadas y empapadas en sangre. El pecho le vibraba estertorosamente cada vez que intentaba respirar. El emperador invirtió todas sus fuerzas en no perder el conocimiento, a pesar de que un río de sangre caliente corría por su armadura. Mientras caía girando por el aire, obtuvo una imagen borrosa de todo el campo de batalla. Vio oleadas interminables de enemigos que se abrían paso desde el norte a través de lo que quedaban de sus ejércitos. Vio el brutal avance de los silvanos desde el este, que cubrían el valle del Révenes con un manto de oscuridad. La lluvia se había convertido en una lúgubre mortaja plateada que recubría los uniformes imperiales con una capa de barro infestado de plaga. Extendió los brazos como si pudiera cogerlo todo con las manos y de algún modo cambiar el rumbo de la guerra. «He fracasado», pensó, y ese reconocimiento le afectó como si hubiera tragado un veneno. «Ya no hay vuelta atrás. He fracasado». A pesar de que se acercaba imparablemente al suelo, su devastada mente siguió aferrada a esa idea. Sintió que las extraordinarias figuras del pasado estaban observándolo, lamentando su tremenda ineptitud. Vio los rostros ceñudos de Magnus el Piadoso, de Mandred y del propio Sigmar, todos ellos con una expresión acusadora. «Yo era el custodio», se dijo angustiado. «Se me confió esa responsabilidad». El aire silbaba hendido por su cuerpo. Garra de Muerte seguía bregando para alzar el vuelo, para evadir las hordas del caos concentradas abajo, pero tenía las alas rotas. Con la vista borrosa y mermada por el dolor, Calfrance vio que no se salvarían. El emperador no se dio cuenta de que se separaba de la silla de montar, arrastrado por el peso de su armadura. No vio que Garra de Muerte estuvo intentando sentarlo de nuevo hasta el mismo instante en el que se estrelló contra el suelo y se convirtió en un montón de huesos rotos y plumaje devastado.
Ni siquiera sintió el duro impacto, ni cómo su cara se hundió en el grueso manto de lodo cuando el yelmo salió disparado de su cabeza ensangrentada. Su último pensamiento, que resonó en su cabeza como una burla que se repetía continuamente, fue el mismo que le atormentaba desde el principio, desde el mismo momento en que la hoja corrompida del vampiro le había perforado la armadura y había conducido al inevitable desenlace del duelo. He fracasado. Hasta el último soldado imperial desplegado, desde el asediado flanco occidental hasta el destrozado oriental, contempló la derrota del emperador. Las tropas se estremecieron de estupefacción. Todos vieron cómo el dragón esquelético desgarraba a garra de muerte y la posterior caída del grifo convertido en una bola de pluma recubierta de sangre. Todos vieron que la criatura, en una demostración de verdadero coraje, hacía un sobreesfuerzo para remontar el vuelo y evitar caer en el campo de batalla a pesar de las espantosas heridas. Por un momento, nadie albergó la más mínima esperanza de que la bestia fuera capaz de regresar al discutible refugio que ofrecía la empalizada, ni de que el emperador sobreviviera a las graves heridas. Por un momento, todos los ojos se alzaron al cielo con la esperanza, rezando con fervor, suplicándolo, de la salvación de su señor. Cuando el grifo finalmente se estampó contra el suelo, todavía casi 1 kilómetro de la empalizada y rodeado por las hordas enardecidas de norteños, esas esperanzas se evaporaron. Todos vieron que Calfrán salía disparado de la silla de montar y se estrellaba contra el lodazal del suelo, demasiado lejos para intentar el rescate. Vieron que el grifo de batalla corría la misma suerte y que la orgullosa bestia impactaba contra el suelo como si hubiera tirado de unos grilletes imaginarios que lo encadenaran. Un aullido salvaje se alzó desde los ejércitos del caos. Incluso los no muertos que estaban abriéndose paso violentamente por el oeste a través de alborotadas formaciones de Skelin hicieron una pausa en su avance. Las líneas imperiales se combaron y se replegaron como absorbidas desde su interior. Los soldados más débiles echaron a correr, pisoteando cuerpos semienterrados en el barro. Los destacamentos más tenaces siguieron luchando, si bien sus posiciones se hallaban ahora desprotegidas por culpa de los más cobardes. El dragón no muerto pasó en vuelo rasante por encima de las líneas imperiales, apresando soldados con las garras descarnadas y lanzando sus cuerpos destrozados a lo largo y ancho de la llanura. El resto de los vampiros cargó contra los ejércitos, transportados por monstruosas criaturas cuyos ojos refulgían con fuego de forjas y que tenían las pezuñas revestidas de hierro. Les plantaron cara a los últimos fanáticos de Hus, un grupo terriblemente mermado por las bajas y lo que restaba de las fuerzas de Talp. La Reiswar seguía batallando, protegiendo a su capitán caído, pero una destructiva avalancha de demonios y de guerreros enfervorecidos los separó del resto del ejército imperial. Incluso el flanco occidental de Meke estaba descomponiéndose, ya que los aterrorizados soldados se volvían en contra de su tiránico comandante. El ejército de Hefengen finalmente desapareció, sepultado en el lodo. Suacerhem luchó como un hombre poseído por el espíritu de Sigmar, y él solo abatió decenas de Kurgans. La brutalidad de Hus no le iba a la zaga, y cargaba contra el enemigo con el martillo de guerra entonando a pleno pulmón himnos de batalla. Durante algún tiempo, esos dos guerreros desafiaron a la marea invasora, reforzados por la energía vital de Valten y de Galmarad. En medio de un mar de corrupción, las luces de la fe permanecieron encendidas durante un rato. Pero ni siquiera eso podía durar. Suacerhelm penetró en las líneas enemigas, hasta que 1 centenar de metros de donde había sido abatido Helbor, la desintegración de las formaciones imperiales que lo rodeaban le obligó a retroceder. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y se abrió paso hacia el sur y luego hacia el este, cuando llegó al meandro del Revenes. Él, Hus y Valten sufrieron el acoso enemigo en todo momento, pero la persecución cesó en cuanto en el sur, alzándose desde la línea del horizonte, apareció el premio de Hefengen. Otros grupos dispersos de las fuerzas imperiales escaparon de la carnicería.
un escuadrón de la Reichswehr se abrió paso portando el estandarte sagrado del Imperio y tomó el control de los carros de bagaje del ejército antes de que fueran saqueados. Se prendió fuego a la mayoría de los vehículos para evitar que el enemigo se hiciera con los suministros, pero se conservaron unos pocos que se llevaron apresuradamente hacia el sur. Las mermadas compañías de Rheinland se unieron a los supervivientes, así como varios jinetes de las fuerzas de Ostenmar y de Talabheim que lograron escapar de la masacre. Aquellos que no consiguieron huir tuvieron un final rápido y atroz. Los paladines del caos se pasearon por el devastado campo de batalla, partiendo cuellos a cualquier criatura viva que encontraran a su paso. Los vencedores arrancaban columnas vertebrales de los cadáveres y se las echaban sobre los hombros. Grotescos demonios brincaban y eructaban entre los muertos, sorbiendo el tuétano de los huesos de los cadáveres y vomitando encima de sus camaradas. A pesar de que el demonio principal había sido asesinado, su numerosa prole sobrevivía sustentada por la magia que chisporroteaba en el aire. El último en abandonar el campo de batalla fue el fantasmagórico Vlad von Karstein, cuya presencia en la conclusión de la batalla siguió siendo tan enigmática como su llegada. Su hueste de no muertos había causado estragos en el extremo oriental del ejército del caos, pero una vez que el contingente imperial se había dispersado, se encontraba a merced de la ira del vencedor, que podía concentrar todas sus fuerzas en él, de modo que partidas de guerra kurgans aplastaron regimientos enteros de esqueletos y de zombis, cuyos huesos se sumaron a las montañas que ya sembraban el barro impregnado de sangre. Su siniestro comandante no tardó en dar la silenciosa orden de retirada. Los vientos de la muerte soplaron del oeste arrastrando el hedor de la putrefacción, y la hueste de negro uniforme volvió a desaparecer más allá de la orilla del río, del mismo modo misterioso como había llegado, con un objetivo aún por esclarecer. Solo prosiguió un duelo de los que podrían considerarse importantes. Pocos fueron los que asistieron a su desenlace, pues un extraño vórtice de tinieblas, con los bordes deshilachados y retorcidos como el dobladillo de la capa de un brujo, barrió repentinamente los cielos. El dragón no muerto, con la sobrecogedora luz verde brillando en las cuencas de los ojos, se adentró en el corazón del vórtice. Del interior del fenómeno surgieron haces de luz multicolor. Era como si un grupo de magos guerreros se hubieran quedado encerrados en su mismísimo corazón. Al final de lo que quiera que hubiera ocurrido dentro de aquella esfera mágica, el dragón volvió a alzar el vuelo con unos movimientos más desmañados que nunca y sobrevoló la lúgubre llanura para seguir al ejército de no muertos que se dirigía hacia el este. El jinete de la bestia aún lucía la armadura carmesí, aunque no era exactamente la misma, y cogida con uno de los guanteletes llevaba una cabeza seccionada con la boca llena de colmillos. Tras eso, las legiones de muertos abandonaron el campo de batalla y dejaron que los portadores de plaga saquearan lo que quedaba sobre la llanura. Un trueno ensordecedor resonó por todo el paisaje, seguido por un eco de carcajadas. Los archivistas se paseaban con sus andares pesados entre los muertos y los moribundos, anotando las enfermedades contagiosas que encontraban en rollos de pergamino podrido, mientras insectos quitinosos de todas las variedades zumbaban y se remolionaban en las hileras de cadáveres, buscando jugosos ojos y lenguas con los que darse un festín. Seguía lloviendo hasta donde alcanzaba la vista, como si una inundación pudiera limpiar Hefengen de la inmundicia que la había invadido. Sin embargo, una lluvia natural no podía limpiar una plaga como aquella, y la tierra empapada humeaba pese al frío, emanando los miles de virus que estaban incubándose en cada charco ensangrentado. El bastión había cedido. El imperio había sido aplastado por toda la frontera septentrional y el largo flanco del gran bosque estaba desprotegido ante cualquier ataque. Desde los días de la Gran Guerra no había sufrido unas heridas tan profundas, tan definitivas. Aún en esos oscuros días había habido un emperador para liderar a las razas libres y combatir contra los dioses oscuros. Ahora no había nada, y los vientos de la magia ya soplaban con fuerza. No en vano los hombres comentaban, en los escasos momentos de solaz y de felicidad que aún se les concedían, que el final del mundo había comenzado de verdad. Y no había sido en Praga ni en Marienburgo, sino en Hefengen.
en un empampado campo de batalla azotado por la lluvia, donde Karl Franz, el más prominente hombre de estado del viejo mundo, había perecido finalmente.